No lo dejaste para que se cargue. Todo eso que nosotros hacemos, de montarlo y demás, tenemos que decirle que lo haga cuando enciende la máquina. Y eso lo hace en un archivo que lo tenemos que escribir y guardar. Profe, uno de 4 y uno de 2 ¿era? Sí. Una consulta, para eliminar un disco rígido, sí, o sea, ¿lo puedo eliminar desde afuera sin Sí, lo iniciar la sacás. máquina? Sí. O sea, eliminar conexión y ya está. Justo tenía una duda con el tema de los discos porque le quise cambiar el nombre, pero no pude. Onda, ¿A qué? ¿A qué le quisiste cambiar el nombre? al disco. ¿Y por qué le querés Bueno, cambiar el nombre al disco? porque puse cualquier, en vez de poner disco 1, disco 2, puse clase A. Bueno, crea otro disco, no le cambies ese disco, porque ese disco ya lo creaste con Ya ese está, nombre. no se puede cambiar. Bueno. Profe, vamos a ver eso del SFTab. No sé si lo entendí mal, porque no entendí cómo es. No sé si lo vimos. No, no lo vimos. Bueno, fíjate ahí, buscá qué es el archivo FSTAP y después lo vemos, no esta clase, pero la clase que viene seguramente nos metamos con bin y b y ahí le va a doler la cabeza un poco. Ok. Y ahí vamos a editar el FSTAP. Con B podemos editar el FSTAP y agregarle la línea para que ya quede montado tu disco rígido. Es una línea, casi el mismo comando que haces del mount, pero escrito para que se ejecute cuando empieza la máquina. Uno de 4. Y uno de 2. La clase pasada lo borramos. Uno de 4, uno de 2. Arrancan la máquina. Para los que no presentan, recuerden que en el parcial van a tener que presentar y prender cámara, así que son dos cosas que tienen 15 días para solucionar. Si les llega a fallar algo en el parcial, tienen el recuperatorio. ¿tá? Recuerden siempre eso. Si ustedes quieren que falle, prueben antes. Si prueban todo en el parcial, seguramente les falle y seguramente vayan al recuperatorio. Y en el recuperatorio hagan justamente lo que tendrían que haber hecho esta clase o la clase pasada, que es mostrar y probar a ver si anda el presentar y demás. Una clase antes del parcial vamos a hacer las pruebas de cámara de todos, para que todos prendan la cámara y ver cómo funciona. Y vamos a tener Discord abierto y el Meet también, para separarlos en grupo y que podamos verlos con Sebastián mientras están haciendo el parcial. Así que tengan mucho cuidado porque si fallan el parcial algo, van a recuperatorio derecho. ¿Recuperatorio sería al final de la cursada? No, no, la clase 9 o 10. Hola. ¿Montamos en disco? Una vez que tienen el disco, ponen fdisk y acceden a ese disco que acaban de crear, que no sé cuál era. Puede ser el SDB, SDC, según cuántos discos tengan. Octa. Sí. Yo creé los dos, pero me aparece como uno solo que haya creado nuevo. Pero los dos están. Entonces poner fdisk menos ls menos L y ahí tendría que aparecer. A mí me pasó lo mismo, lo tenés que seleccionar. Ah, lo creaste pero no lo ajustaste a la máquina. Claro. ¿No? Exactamente. Como- Ahí sí. tenés que poner sudo, ¿sabes? No sé si te tira, creo que error de permiso puede ser. Sí, va con sudo. Sudo.
te dice permiso denegado. Antepones sudo antes de fdix. Eso. La contraseña creo que es OSBoxes, ¿no? ¿Hago las particiones también? Tenés que poner la contraseña con la que iniciaste sesión. OSBoxes puede ser o osboxes.org. ¿Para qué era el guión L? Te hace un listado de las particiones que tenés. Fíjate, no sé cuáles son los discos que creaste. Creo que SDC y SDD, ¿puede ser? Ahí está. Sí, creo que sí. Es SDC y SDD, sí. Perfecto. Bueno. Vamos a esperar a los demás. ¿Hay alguno más que quiera presentar? Presento. Presenten, por favor. ¿Consulta hay un límite de particiones? Sí. ¿Cuál es? ¿Hasta la Z? ¿Hasta SDZ? 4 la primaria. Y después según el administrador de disco que tengas. Si tenés un servidor NAS, vas a ver que son un montón la cantidad que puedes tener. Presento que tampoco no estoy pudiendo hacerlo. Bueno, presentá si te da una mano. Una pregunta, nos tenemos que quedar cuando tenemos que apretar N y Enter, pero no hacemos nada, ¿no? No creen nada todavía. ¿Eh? Tenemos que crear una partición extendida, una segunda. Claro, no aprieto N, pero estoy ahí. Está ahí, con el primer disco rígido que tengas, esperamos que todos terminen de hacer eso, así vamos a hacer los mismos pasos. Okay. ¿Cómo para eliminar una partición? Si quiero reutilizar el disco que ya tenía. Tenés que... Sí, la D. De delete. Gracias. Hacemos el mount y todo, ¿no? No haces nada si todavía no hacemos nada con el disco. Este disco vamos a crear 2 particiones primarias. Así que no hagan nada, esperen que todos estemos en el mismo lugar. Pongan sudo fdisk y el disco. Y ahora empezamos a trabajar. ¿Cualquiera de los dos o alguna? Sí, as you wish. No, sí, para ahí hice la partición, soy un boludo. ¿Puedo volver? Tipo, si lo borro, digamos, de afuera... ¿Cómo ahora? Fdisk y borrar partición. Ok. Fdisk, M, y fíjate cuál es para borrar y la borrar y ya está. Y guardo W y listo, ¿no? Sí. Excelente. Facilongo, ¿viste? Está buenísimo. Copadísimo. Te equivocás y te puedes borrar. Perdón, entonces 2 particiones primarias en uno de los discos que yo elija, ¿no? Ok. Vamos ahí, ponemos N para crear la partición.
Le ponemos P para que sea primaria. Enter para que empiece en el primero, el primer sector. 1. Partición number, ahí le dan enter. First sector, ahí le dan enter. Donde dice last sector o, ¿qué más dice? Size, ¿no? Le pueden agregar el size ahí. KMG, sí. Sí, o sea que si ustedes ponen un G mayúscula, 1G, y le dan enter, ¿qué pasa? 1G. El Fuera de rango rango. es fuera de rango. Nosotros. Si le ponen más 1G, anda a saber cuál es el signo más ahora, ¿no? Crea la partición de Crea tipo la Linux. partición de 1 GB. Ahí la crea, o sea, Sí. hay que poner el signo más. En la ayuda decía, igual ahí decía más y todo eso, pero... Ah, exacto. ¿No tenés teclado numérico? No, Uno que parece un teclado. crucifijo, dijo. ¿No tenés el teclado 100%? Ah, porque está en el teclado numérico. Por eso. Si no, al lado del backspace puede estar. O al lado del enter. Dice que no tengo sectores disponibles yo, profe. Y si no, pueden agregar el teclado, o sea, que no sé qué usan ustedes, si usan el latinoamericano o el español, lo pueden agregar. Yo lo hice con Shift y el signo de pregunta de apertura. Profe, cuando estoy en el listado, ¿qué tengo que hacer? Que me perdí un poco. Tenés que presionar N para crear una nueva partición. Claro, no me comandos no van. Tengo que Juan hacer. Barraza, ¿dónde estás? ¿Estás presentando, Juan? Sí, acá estamos, para que te busco. Ahí está, pone F-Disk y el disco. ¿Dónde estás? Lo hice, ¿verdad? Y bueno, y esperá ahí, F-Disk y el disco, y ahí tenés que apretar N después. Es el D, ¿no? El 4. El que quieras. SDA es, no es SSD. Pero no tengo que entrar a este. ¿SSD? Sí. Bueno, a SSD. Pero me avisa Y esto. pues vos le pusiste SSD. Ah, pues, qué boludo. N. Y ahí, Enter. Porque es la P. Ahí, Enter. Ahí, Enter, que es el primer sector. Y ahora el año. Más. Que no tengo pronóstico. O si no, con el código aquí es el 43. No tengo panorámico y no puedo. Excelente. Era la Ponete nota el teclado vacío. Shift, algo Shift y ¿viste el 0 arriba, digamos, de los que están? Pará, voy a hacer algo más fácil, porque si no, hasta que me explique. Miren mi pantalla, el que tengo. Pero la puta madre. El que está al lado del backspace. Sí, exacto, el que está atrás del delete. Este. Shift y ese. Ahí al ladito. Sería el de signo de pregunta, me aparece, pero no sé cómo les aparece. Sí, sí, el del lado del backpage o el del lado del Exacto. enter. Uno de esos dos es el
Vos tocaste, apretá el shift y empezó a tocar a lo loco alguno de esos. Y si no, se rompe la máquina. Como si fuera tu vida en eso. Como el otro día, ¿te acordás que apretó enter? Y se fue. M, N ahí, N, 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 N. A ver si. Command for help. All space for primary version is in use. Ya creaste todas las particiones primarias, dice. Ok. Bueno, ahora entra a borrar. Pone M de vuelta y fíjate cómo borrarla y la creas de vuelta. ¿Cómo borrás? Espérate. Excelente. Y ahora empieza de vuelta. No, subo. Octa, ¿ya la guardo ya? Esta nueva, la partición que hicimos. Hay que crear la otra, ¿eh? Ok. La otra es sí, todo enter. La segunda partición primaria es enter, 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 y ya creo la segunda partición. No, sí, pero onda, después de esta que viste que dice create a new partition, de tipo de 1 GB, el siguiente comando W, para guardar esa partición y después hacer la otra. ¿Pero creamos dos particiones en el mismo disco o una en cada disco diferente? Siempre en el mismo disco. Ah, mira, ahí está. Exacto, mira cómo se divide. Ahora que hay. Bueno, y si ahora hacen un lsblk, el comando lsblk por fuera del fdisk, ¿no? Sí. Y fíjense, Perdón, profe, me perdí. Después de que hicieron, que le agregamos un giga, ¿le damos a la W para guardarlo o había que hacer otra cosa? si te dice que te queda la W, si ya terminaste, ya está. Y después lo que vos dijiste, nada más. Sí, después enter, 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 enter. La versión Disney de crear disco rígido. Correcto. Sí, abrimos el árbol, ¿sería esto? No, o sí. Esos son los bloques. Ah, los bloques. Está. Esperen que voy a recorrer un poco las máquinas. Este todavía no tiró nada, el LSBLK. ¿Qué tiró el LSBLK? Acá, a ver. Acá yo me guardo el de 1 GB. ¿Hacemos dos particiones de 1 GB o una sola? Una sola. LSBLK, todo junto. Nuevamente, sin espacio, sin guiones. LSBLK. Aparecí yo también, Octavio. Excelente. Ya que estamos. Partición de 1 GB. Fue selecto. A mí no me dejas directamente usar el sudo fdisk. ¿Qué te dice? Usted no es usuario de que Linux. que los cambios van a permanecer en memoria solo hasta que decida escribir encima. Bueno. ¿Qué? ¿Había que apretar más y algo más cuando creamos el disco? Cuando te da el tamaño, sí. Más 1 giga. Luca, ¿cómo haces para ver eso? Se recrack. No, anda acá. A home. Y ahí. No, mentira, ¿qué digo? A home no, al otro, ¿cómo se llama? A este de acá abajo, a los puntitos. Show applications. Y acá disk. Y ahí te abre esto que son todos los discos y como lo diste en partición. Yo no tengo eso. Muy bien, está la Ubuntu. Perdón, exacto. Yo estoy en el Ubuntu. No sé, ¿alguno del Ubuntu sabe cómo? Sí. Debe ser lo mismo, pero... El muestro.
Bueno, en realidad no tengo ni compartir, es entrar en la carpeta del escritorio que dice OS Boxes, le das clic a Computer y te aparecen todos los discos. Pero con el LSBLK lo ven mejor, pues hasta ven... Sí, exacto, tipo, es lo mismo. Acá es la está. versión... Está el de 1 GB, que sería el de 1, y el otro que sería los que quedan, los megas que quedan, que sería 1 GB también. Más, entre 3 megas. Pon acá. Perdón, ¿puedo compartir pantalla porque no puedo hacer la segunda partición? La segunda es lo mismo. Sí, pero no me deja, no sé por qué. ¿Qué te dice? No. Tranqui. Tranqui que tenemos 15 días. Perdón. El esmango del... Bueno, ese uno no estaba. Eso, lo mismo que antes. Sí. Me dice eso. ¿Qué te dice? Que los cambios van a permanecer en memoria. Pero si es Juan, tenés el micro abierto. ¿Y entonces? Ah, acá apretó N. Compartí, si no pantalla. Sí, estoy compartiendo. No lo estaría viendo yo. Yo tampoco. Vuelvo a compartir. Sí, volví a compartir porque estaba buscando... ¿Ahora? No. ¿Tampoco? No. No. Ay, comparto todo, si no. A ver. Puede ser porque seamos bastante compartiendo pantalla, no sé, no creo. No, pero tiene que dar a aceptar a compartir, ahí falta algo... Ah, me dice, se ha producido un error mientras intentas compartir pantalla. Ah, ¿viste? Por eso no te veíamos. ¿No te dice que error? ¿No tenés algo más que pueda estar usando? No sé, la pantalla, un recorder, algo. A ver. Ahora. No, sigue saliendo el error. A ver. Recargo el Google Meet. Dale. ¿No? Bueno, no sé, si no comparto la pantalla del celular. La cámara del celular. Lo raro es que... Sí, no, yo no veo. Ahí va. ¿Ahora? Excelente. Vale. Ahora sí. Puse el sudo expedix como antes. Sí. Y me sale ese mensaje. Y está bien. Está bien, ahora pone N y crea todo eso. Qué pelotudo. ¿Qué onda? ¿Querías ver la lista esa que te aparecía, tipo, apretabas M y te aparecía todos los cositos? Claro, todos los comandos te aparecen con M. A lo mejor era eso. Listo, nada, perdón. W, bueno, excelente. Perfecto. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es, en el otro disco rígido, vamos a crear uno primario de 1 GB también. Así que repetimos el mismo proceso que hicimos recién con este disco rígido con el otro. Otro disco de 1 GB. ¿Cuánto va a utilizar esto? 1 GB, No pongan otra cosa. Perdón, profe, ¿dijiste el de 5? ¿En el de 5? Sí, en el de 4, en el de 5, en el de 2, en el otro. Cualquiera. Ah, ok, perfecto. Bueno, y ahora vamos a crear otra partición, pero esta vez que sea extendida. Entonces ponemos de vuelta el fdisk en este disco, que creamos recién una sola partición primaria. Ahora vamos a crear una extendida, que ocupe todo el espacio. Eso lo hacemos en el segundo disco que creamos. Sí, en el segundo. ¿Le damos a todo Enter con la extendida?
Con la extendida, sí, también le dan a todo Enter. ¿Listo? Sí, de 1 GB. Igual que la anterior. Ah, ahí está. Primero la de coso y después la extendida. Excelente. Sí, queda una con 1 GB y otra que dice 1K. 1K tiene. Estamos fritos, ¿no? Parece que ¿Por sí. qué? Porque es un puntero. ¿Cuánto necesita para almacenar el puntero a donde empieza tu disco rígido? 1K. Y te sobra. Pues son 8 bytes o algo por el estilo. Así que ahí tenemos la extendida. Ahora lo que vamos a hacer es entrar nuevamente al FDisk. De ese disco y ponemos N. ¿Qué nos dice? Que todas las particiones primarias están en uso. Exacto. Y que les permite crear una partición número 5. Lógica. Es lógica. Eso quiere decir que no es física del disco rígido, no está en el Master Boot Record, sino que es una partición que estamos haciendo a través de software. Es lógica. ¿Ah? A eso se refiere con que es una partición lógica. ¿Ah? El primer sector va a ser Enter, el por defecto de esta partición lógica. Acá le vamos a agregar que va a ocupar la segunda partición, la partición lógica, va a ocupar la mitad de los que le queda. Perdón, profe. Profe. ¿Sí? Le pifié, le maté a todo Enter y me hizo el... No me hizo, no hizo dos primarias. ¿Hay manera de corregir eso? Le das a quit en vez de a la doble de guardar y no se te guarda nada de lo que hiciste. Ah, ya lo guardé. O borrás y después está. Perdón, una pregunta. ¿Teníamos que crear primero una partición primaria de 1 GB? Sí. Sí. Cuando recién ponía de 1 GB, o sea, ponía primero P de primaria, después la partición Enter directamente, y cuando me preguntaba primer sector ponía más 1 G y me decía valor fuera de rango. ¿Guardaste el disco? El más 1 G va en el last sector. Ah, claro. Ah, lo pusiste en el anterior. Che, en este nuevo disco, perdón, Ahí va, ahí va. La mitad de la capacidad que les queda. Si tenían el de 4, pónganle 2. Si tenían el de 2, pónganle, en vez de ponerle gigas, pónganle megas, 500 megas, para que ocupe la mitad. Perdón, me perdí en el paso anterior después de crear la segunda partición. ¿Y qué hiciste después? Y me quedé ahí. ¿En qué? Cuando hicimos el segundo sudo fdisk y en la segunda vez que hicimos todo enter. Bueno. Después que había que hacer otra partición más, pero extendida. No, las lógicas. Tenemos que hacer la lógica. La mitad de lo que le queda de la extendida tiene que ocupar la primera lógica. Para la segunda lógica, le dan enter a la primera, a la segunda lógica es todo enter y le crea todas las... Así que en este disco rígido tenemos una primaria, una extendida y dentro de la extendida tenemos 2 lógicas. Pongan LSBLK para ver los bloques de memoria, cómo están agrupados. Perdón. Sí, no sé, seguro que lo repetí, pero... No, todavía no repetí nada, dijo. Tipo, en el last sector. En el anterior, en la... Last sector, la mitad de la capacidad que tenés. O le pones 2 GB o le pones mega. Prueben, testé, no se queden con el que funcionó de 1 GB, ya está. Ahora prueben con mega. La mitad de la extendida, porque me dice que tiene 3 la extendida, le pongo 1.5. Sí, ponerle 1.5, ponerle 1500 megas para no usar G. Pues si no, siempre se acostumbran a usar G y después en el parcial le decimos ponerle 2 megas. Y dicen, no sé usar G, no sé usar M.
Entonces prueben todas las letras, pueden 1500 megas si quieren. ¿M solo o MB? Oh, pruebo. Ahí te aparece. Te aparece. Ahí abajo claro. dice cómo tiene que ser. Tiene mayúscula con el signo más y toda esa perolata. Gracias. Profe, perdón, todo esto es en el otro disco, ¿no? En el que estamos trabajando ahora, ¿eh? En el que tiene una primaria y otra extendida. Profe, las lógicas estarían dentro de la extendida, ¿no? Siempre. ¿Y cómo te das cuenta cuál es extendida y cuál es primaria? LSBLK. Sí, ya entré. ¿Y qué te dice? ¿No te marca ahí donde empieza una y empieza la otra? Creo que no. Tipo, marca solamente si es disk o partición. La lógica. O sea, no es la yo K. entiendo, yo sé que tipo la extendida va a ser la de 1K y la de 500 porque yo la marqué, pero... No, la extendida es la de un K. Después Bueno. tenés dos lógicas. Fíjate Bueno, pero eso. si yo quiero saber, tipo, ingresar y saber si el disco contiene, siempre va a decir K. LSBLK o la otra es FDISC-L y también te muestra el listado de la información. Pero para identificar que es extendida es porque tiene una K, ¿no? Y lo mirás y decís, el que sabe, mire y dice, che, es una K. ¿Y qué vas a poder guardar ahí? No, ahí no tengo nada. Literalmente no tengo nada. Si yo formateo esa partición, pierdo toda la información de todas las extendidas. Porque estoy haciendo cualquier cosa, que es lo que vamos a hacer ahora para romper todo, ¿no? Para que no hagan esto en el parcial. Igual va a haber algún desubicado que va a hacer esto que hacemos nosotros ahora en el parcial. Bueno. Profe, ¿me puede...? Diga. ¿La tengo ahí compartida? Sí. No, el SDC no me lo crea como si fuera, digamos, una extendida cuando le pone la flechita. Sí, ¿y por qué no lo creaste como extendida entonces? Mirá el eco. Eco. ¿Y la segunda lógica por default? No, lo muestro igual. Perdón, ¿qué había que hacer después que me diga que todas las particiones están en uso? Hasta ahí tendríamos que tener 3 particiones nuevas en este disco rígido. Una principal y 2 que son extendidas. Yo la segunda no puedo hacer extendida. Hacela. Dice que sí. Claro, me pasa lo mismo, me dice que están todas las particiones en uso. Porque usaste todas. Dice que está en uso. Me dice que es extendida, pero no me la muestra igual. Como si fuera una extendida. La ¿Cómo te la borro y muestra? De eso le quería preguntar. ¿Qué pasa si la borro? ¿Le pongo delete? Borrala, tenés que borrarla. Hoy es el momento de borrarla, porque si les pasa esto en el parcial y le agarra la duda, desaprobaron. Ahora es el momento de borrar todo y empezar de vuelta. Profe, yo las borré y me sigue diciendo que está todo ocupado. O sea, que va a ser una lógica porque está todo ocupado. Me dice que la precisión no está definida. ¿Cómo la defino? Muestren, si no, pantalla, chicos. Sí. Porque por implantación de mano todavía no sabemos formatear disco nosotros. ¿No ve la mía? Yo estoy mostrando. Estoy mostrando cómo lo hago constantemente. Fermín. Sí. Ahí vamos. Yo tengo el SD2 con las 2 particiones, se ve. Y cuando quiero hacer una nueva, no, me dice que va a ser lógica porque está todo ocupado. El disco es de 4. Claro, porque ya usaste todo ya le dijiste que la extendí y iba a usar todo. No, pero si tengo una de 1 y una de 1K. Bueno, concéntrate en lo que te voy a decir. Sí. Concéntrate. Cuando vos le dijiste que cree una partición, ¿no? Recién, esa partición que nosotros creamos, esa extendida, ¿qué tamaño le diste? Está bien, listo. Ya está. Todo.
Sí. Entonces, lo que te sobra está dentro de la extendida. Ahí tenés que hacer las lógicas. Perfecto, listo, gracias. O sea que hay que usar un sudo fdisk, pero en la extendida que creamos. Claro, sobre SDD tenés que crear particiones lógicas. ¿Te me enojas mucho si le dejé 72 megas libres? No, ¿Listo? desperdiciate 72 megas. Igual, No, ahora vamos a borrar todo, así que no se preocupen. No, pero si está, mirá qué lindo me quedó. Quedó hermoso. Bueno, vamos a formatear todas esas particiones. No. Las dos primeras primarias del primer disco y las 3 particiones que creamos recién. Una primaria y 2 lógicas dentro de una extendida. Perdón, antes de borrarla. Sí. ¿Podés chequear si me quedó bien ahí? Creo que sí, pero ahora con todo lo que están hablando entro en duda, ¿viste? Me quedó así, en Sí, vos SDE. formatearla y te van a aparecer para formatear y ahí va a andar. Tendría que tener SDB1 o SDB... SDE es la última que creé con las 3 Bueno, particiones. a ver. Tirarle un LSBLK, a ver. Ahí está, pará. Ahí está. Espera. Bueno, ¿ves que tenés las 3 particiones? Sí. La 1, la 2 y la otra, ¿qué número es? 5. La 5. ¿No? Sí. Y ya tenés 2 extendidas ahí, ¿o no? ¿O tenés una sola? No. 2. Porque cuando hice esta, la 5. O sea, una extendida con una lógica, creo. Te falta una lógica ahí, me parece, ¿eh? Por los números que tenés, te falta una lógica. Tenés que tener creadas 2 lógicas. ¿Cuántas lógicas creaste? Una de 500 y otra del resto. ¿No? Te faltó la del resto. Te faltó la del resto, te faltó la del enter. Tienen que crear otra lógica, pues si no les queda lugar sin usar. Ok. Le tendría que aparecer SD1, SD2, que vendría a ser la segunda partición, que no es primaria, es extendida. Me doy cuenta que es extendida porque pesa nada. Y después tendría que tener SD algo 5, SD algo 6 y así. Las 2 particiones, la de 500 y 521, la de 1K, que te das cuenta que es extendida. Sí. Claro, porque tiene acá. Entonces ahora sí estamos. Ahora sí estamos. Fíjense que empieza en el número 5 la primer lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque las primeras 4 son primarias. Y salta directamente al lugar 5. Perdón, pero yo ahora entiendo por qué no me estaría saliendo, porque no me sale como el compañero que se le van a crear lógicas. A mí directamente me dice que no hay espacio y no me deja hacer nada. Y pero porque... Usaste todo el espacio para la otra. Exacto. A ver. Ah, ok. Entonces siempre que veamos de SD del 1 al 4 van a ser primarias o extendidas y después del 5 en adelante van a ser las lógicas. Vamos a probar eso ahora. Profe, Diga. ¿puedo compartir pantalla un momento? Porque bueno, quiero eliminar una partición y no me deja.
¿Se ve o no se ve? No. No. Desde lejos no se ve. Profe, ¿hay que formatear los discos ahora? ¿Las particiones? No, vamos a hacer otra cosa ahora. Profe, a mí no me parece todavía. Bueno. Actualizo porque me sigue saliendo error cuando intento compartir. Debe ser entonces por eso, de que estamos compartiendo bastante pantalla. Una bocha de gente, se diría. Sí, yo compartí y no me la vieron. En idioma de sistemas. Ahí dejo Bueno, de compartir. sí, dejen de compartir los que están ok. Los que ya terminaron hasta acá, lo que te deberían hacer es el disco rígido de 4 GB, empiezan de vuelta, lo borran todo lo que tenía y crean 3 particiones primarias de 500 megas en el de 4. Anótenselo porque me lo voy a olvidar y me van a preguntar y le voy a decir otra cosa y se van a enojar. Son 3 particiones de 500 megas y después tienen que crear 3 lógicas de 500 megas. Entonces ese disco rígido va a tener 3 particiones primarias y 3 particiones lógicas. ¿No tendría que tener una extendida también? Exacto, para tener la lógica tenés que tenerla extendida. Muy sagaz. Perfecto. ¿Cómo formateamos los discos que creamos? No, todavía no. Si ya terminaste y te lograste hacer eso, rompe todo esto que hicimos y hace eso que pedí. 3 primarias, 3 lógicas, y después eso le formateás con MKFS y le decís qué disco va a formatear y tendría que formatearlo. En su caso, si ustedes ponen formatear SD2 y 2 en la extendida, todo lo que tienen en las lógicas lo van a perder porque va a formatear todo como si fuera. O le va a dar un error en alguna situación si no se puede formatear. Yo ahí empecé de nuevo. La extendida era todo enter, ¿no? Sí. Para que ocupe todo. Entonces no. Bueno. Bueno, preguntaste si se podía, después explota todo. ¿Cuánto le tenía que poner? Un K nomás. Primero no, el tamaño tiene que ocupar todo. La extendida tiene que ocupar todo. Primero hacer las 3 primarias y después le das a la extendida que te ocupe todo. Claro, no hagan la extendida primero, pues si hacen la extendida primero se quedan sin lugar para las primarias. ¿Vas a jugar a la pelota? Sí, vamos a jugar. Entonces... Antes jugaba en Domínico, pero después se pudrió todo. Entonces hago las 2 primarias y después me querían pegar los alumnos, entonces nos jugamos mal. 3 primarias y la extendida con 3 lógicas. Profe, excelente. Voy deleteando todas las que hice el último disco y creo estas nuevas que dijiste vos, ¿no? Sí. Claro. Qué boludo, hice una primaria de 4 GB, o sea, ocupé todo de una. Sí, viste, los grandes errores del parcial. Perdón, no estoy entendiendo cómo borrar todas las particiones que hicimos hasta ahora. Con D. ¿Pero D automáticamente te borra todas? No sé. Probá. Profe, si borro la extendida, ¿borraría directamente las otras 2 de una o tengo que ir una por una? Probá. Probá si borrar la lógica a ver qué pasa o borrar la extendida, ¿qué pasa? Estoy en la facultad. Y venite para allá, boludo. ¿Para dónde? Para allá se los venía a jugar. Que no diga dónde, pues me voy, ya, agarro el bolso. Profe, mira, intento usar el sudo fdisk y para entrar acá al otro disco de TSD y me sale esto, bueno, que los cambios se mantengan en memoria hasta que deseas escribirlo, bueno, que seas cuidadoso y me dice acá que no puedo abrir el disco. Y sí, porque ese no es el disco. Pero si antes había entrado con esto... ¿Sí? Sí. A ver, subí para arriba con la flechita a ver cómo escribiste el comando. Ahí estaba, mira. Acá ves. ¿Sí? ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿Sí? 5 lucas que no. O sea... te tembló la pera. Ahora cuando hay plata no decís que es lo mismo. Bueno, entonces fíjate a ver si es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sudo fdisk sd. No.
ahí no, porque estaba en el home y bueno, como saltaba error, intenté entrar, hacerlo desde el No, tenés que hacerlo de tu home. Todos los comandos son de tu home. No, ahí viendo cómo era sudo. Octa, cuando creamos la extendida, ¿le teníamos que asignar cuánto? Todo. Le dábamos enter derecho. Sí, porque si no... Bueno, tampoco me deja. ¿Qué te dice? Lo mismo, que no se puede abrir dev SDE porque no hay... Porque no estás en el root, estás en el home. Está bien, pero tendría que andar eso. Ah, sí, puede igual. Sí, poné un ls de espacio barra dev. Espacio barra. No guión. Salió ahí, ¿eh? ¿LSD o LS? No. LS. No está saliendo un barra, ¿eh? Sí, no, está saliendo el barra. Mami, ¿no está aquí? Sí, en el fondo. Bueno, boludo, es allá en el depósito. ¿El fútbol? Yo me voy a jugar. No Tiago, tenés que poner ls espacio barra dev, no guión dev. Espacio barra. Ahí tenés el SDE. No me aparece ningún... acá. SDA, SDB, SDE. Uno tengo nada más. ¿El SD solo o no? El SD solo no. Ay, qué bueno que soy teacher. Lo hice todo bien, creo. Excelente. Bueno, ponele a ese, a ver, que te diga un FDIC de SD1. A ver qué es. Yo no puedo eliminar los discos, profe. A ver. Delete. Tipo, entrar al al coso y en vez de apretar N, apretás delete y el 1 y el 2 apreté yo. A ver. Perdón, Octa, ¿así tiene que quedar? ¿Puede ser? Bueno, no está compartiendo. Uy. Tienen que quedar 7 particiones, ¿no? En total. Sí. De la 1 a la 7. Sí. Entonces hice cualquiera. No, de la 1 a la 7 seguiditas. A ver, 1, 2, 3, 4, la 4 la extendida. Sí. Mirá vos, qué lindo. Tenían que quedar del 1 al 7, me salió de caso. No, el 4 no, a ver, 1, 2, 3, sí, el 4 sí. El 4 tiene que pesar El 4 es el de nunca, sí. Excelente. Y el resto 500, mira. ¿Cuántas extendidas puedo tener por disco? Una. Bueno, prueben. Tarea para el hogar. ¿No? Más se sabe la tarea que le subí en el Classroom. Jerofe, diga. Puede ser que no me aparecía TSD porque antes hice sudo rm para intentar borrarla. Y borraste directamente SDE. Sí, pero... No se borra el archivo. Se borra las particiones. Sí, pero siguen apareciendo acá las particiones y todo. Sí, pero no el acceso al disco. Porque borraste el archivo que te da el acceso al disco. ¿Qué tiene que ver el disco físico con el archivo que referencia al disco? Son dos cosas distintas. Perdón, pero ¿cómo pueden haber 7 particiones si era de 4 GB nada más? O sea, porque pueden ser la cantidad de particiones que vos quieras. Pero la cantidad de memoria es el tema. Vos podés hacer a lo mejor más particiones, pero con menos memoria, por ejemplo. Sí. Es que hiciste 6 particiones de 500 cada uno, son 3 GB y el disco tenía 4. Claro, sí. Profe, una pregunta. Diga. ¿Puede ser que se pueda tener solo 4 extendidas porque cuentan como primarias? No. ¿O se puede tener más? ¿Extendidas? Sí. Y... Porque yo puse ahí una extendida, creé un nuevo disco, puse una extendida y me descontó en la que te dice cantidad de primarias disponibles, bajó de 4 a 3. Claro. Es más, si vos creas una extendida, no puedes crear ninguna primaria. Ah. Cosa de mandinga. Vas a ganar en el solitario, ¿eh? Si no ganás, vamos fritos. Profe,
Y, bueno, 1-1. por lo visto, bueno, si eliminé algo que no te tenía que eliminar, pero ¿qué ahora? ¿Te tengo que desde el VirtualBox sacar el disco o cómo? Sí. Profe, ¿las particiones lógicas cómo se hacen? O sea, tengo la extendida ya, que me ocupa un cap, ¿puede ser? Sí. ¿Y qué le pusiste cuando pusiste crear particiones? O sea, apreté de nuevo el sudo fdisk, pero fui a la partición esa, a la que sería la 2 para mí. No, ¿qué 2? Es ese, vos tenés que ir a tu disco, ¿eh? El fdisk es sobre el disco. Ah, ok. Perdón, ¿las lógicas también es todo enter? ¿O hay que decirle canto de memoria? Hay una que es todo enter. La lógica. No, una de las lógicas es todo enter. La primera era creo que 1 GB y después todo enter. No, la primaria no era 1 GB. Manejar bien el FDX, no los elimino. La primaria no era 1 GB y la extendida. ¿Cuál estás haciendo? ¿La que tiene que terminar siendo 7? ¿O la primera que empezamos hoy temprano que tenía que terminar con 2 extendidas? La primera. Entonces sí, tenés que usar para la primera la mitad de la lógica y la otra lógica era todo enter. Ok, bueno, entonces eso ya lo tendría. Y ahora la que estamos haciendo ahora serían primarias de 500 o una sola primaria de 3 de 500 primarias y 3 lógicas de 500. Listo. Acá probando me deja que solo una extendida se puede. Claro. Ok. Pero bueno, hay 2 formas de hacer eso. O ir a buscar en Google, que van a tardar una bocha en encontrar y leer un montón de texto, y la otra es agarrar un disco y le creo 2 extendidas. Che, ¿y la segunda extendida? No deja. Profe, tengo una consulta más a nivel concepto. Me está como costando entender la diferencia entre partición primaria, extendida y lógica. Más claro que hacer la práctica y verla, cómo la creás y qué puedes hacer con eso, no hay nada que puedas leer. Está bien, nada, pero... es guitarra. O sea, vos qué hiciste para crear una partición primaria. Después lo que guardás adentro es lo mismo. Son archivos. ¿Qué diferencia va a haber entre una primaria, secundaria? Bueno, no hay ninguna diferencia. Guardan archivos. Fotos, imágenes, lo que vos quieras. Bueno, eso me sirve. O sea, la funcionalidad es la misma en todas. Y sí, es para guardar archivos. Almacenar información, ok. Sí. ¿Y qué de partición lógica con extendida? No cambia nada más. La lógica y la extendida son totalmente distintas y una contiene a otra. La primaria es la que permite arrancar y es la que te da el disco rígido. ¿Cuántas primarias les deja crear como máximo? 4. 4, sí. 4. 4 y si si no tengo tenés extendida. una primaria y una extendida, ¿cuántas más primarias puedo crear? Ninguna. 3. 2. Ninguna. Porque exacto, le come todo la Ahora, extendida. si no tengo ninguna extendida y tengo una primaria, ¿cuántas puedo crear? Y puedo crear 2 extendidas más, 2 primarias más y una extendida. O sea, voy a poder tener 4 como máximo. Mínimo puedo tener 1 o 2. A mí recién creé una extendida y pude crear 3 primarias. Porque dejaste espacio, genial. Sí, obviamente, sí, dejé espacio. Claro, si no dejas espacio y usas toda la Pero no me extendida, parecía para crear otra extendida, eso sí que no. Claro, porque es una sola extensión. Y adentro de la extensión, ¿cuántas lógicas puedo tener? Andás a ver, ¿no? Hay que ir a preguntarle al que creó el FDIS. Toca probar. Eran 3 lógicas y una primaria, ¿no? En el segundo son 3 primarias y 3 lógicas. Ah, 3 primarias. Bueno. ¿Eran 4 primarias? ¿De 500? No vas a poder tener extendidas. Ah, ok. Porque sabes que creaste 4. No puedes crear una quinta. ¿O sí? ¿Se puede? No, justo estaba por hacerlo, pero justo Bueno, borré la prueben. El siguiente ejercicio es crear 3 primarias y 2 extendidas. Y se puede. 4 primarias y 2 extendidas. O 4 primarias y una extendida, lo que puedan.
Octa, yo tengo un problema cuando pongo el SLBLK, me aparece un disco que creo que no tengo porque no me deja eliminar ni nada. ¿Cuál? Es uno que le hicimos la clase pasada, que era el 1, el SDA. No, el SDA es tu sistema operativo, no borres nada ahí, seas loco. Ah. Poné format SDA. Estoy intentando borrar el SDA. Pum, se queda así. Y se queda sin audio, ¿viste? Sí. No, me parece que no hizo nada. Pum. Y se quedó sin. Bueno. Profesor, cuando borramos con la D y que nos pregunta el número de la partición, ¿hay alguna manera de eliminar todas y no tener que estar poniendo 1, 2, 3, 4 y repitiendo? Y si borrás la lógica, borrás la extendida, medio que las lógicas vuelan. Ok. Esa es una solución. Después las primeras son 3. Por seguridad tendrías que saber el nombre. Dijo 4 primarias y 2 extendidas, si se puede. Si se puede. ¿Y de cuánto las primarias? De lo que entre. No importa el tamaño. No me miren, voy a hacer el traductor. No me miren. Decía que tenés que reemplazar la primaria si querés crearla. Ah, estás listo, gracias. Bueno. Entonces no se puede. Una vez que creas las 4, ya no hay extendida. El parcial empieza con un ejercicio muy parecido al que estoy mostrando yo ahora. Es más, este es el parcial del cuatrimestre pasado. ¿Eso es el parcial? Eso es un parcial. El punto 1, ¿no? Ah, ok, yo pensé que sea todo el parcial, digo, No, el punto 1 de 25, no, ese es el primero. Entonces, el primer ejercicio que ustedes van a tener que hacer es este. Después, ¿qué van a tener que hacer? Crear carpetas. Después, ¿qué van a tener que hacer? Guardar información en archivos. Un Holamundo, un History, ¿no? Entonces, esta es la ejercitación. Agregar 3 discos rígidos, uno de 10, uno de 4, uno de 5, ¿no? Y después seguir con esto. En el apartado que dice comandos de almacenamiento, empezamos con los fdisk, con el mkfs para pasarle el tipo. El comando para montarlo. ¿Ah? Para montar una imagen ISO. El comando df me permite ver el punto de montaje, el tamaño, demás, de dónde estoy parado en el momento que estoy parado, ¿no? Después tenemos el umount para desmontar, el do, ¿no? O uso de disco, o sea, qué tamaño estoy usando de disco, que me va a permitir ver qué tanto estoy usando, ¿no? Y el comando parted, que es también está el gparted, que es la alternativa para fdix. Para ver los bloques y sus atributos, blk id o lsblk, que es mejor, por eso usamos ese siempre, pero también está el otro comando ahí para que lo vean. Acá tenemos comandos para mostrar información de hardware con el demicode. Se meten en el man demicode y pueden saber qué placa de red tienen,
qué placa de video tienen, memoria, ¿no? Y ahí tienen algunas alternativas del FDX, son todos, hacen lo mismo, acceden al disco rígido, las particiones, una está hecho en Python y las otras están acomodadas para distintos sistemas. Y por último, los otros dos comandos que me permiten conocer el hardware de mi máquina. La clase que viene vamos a trabajar con hardware info y el DMI code. Vamos a trabajar nuevamente con los discos rígidos. Como tarea para el hogar es no leerse esto, ¿no? Y hacerlo de esta manera, sino buscar todos los límites. Si me dicen que son 4 primarias, ¿qué pasa si quiero crear una quinta? ¿Qué pasa si tengo un disco de 5 GB y creo 4 primarias de 1 GB? Con ese giga que queda del quinto, ¿qué? No puedo acceder. Lo perdí. ¿Hay forma de accederlo? Quedó inaccesible. ¿Puedo tener más de una extendida? ¿Puedo tener 4 primarias y una extendida? ¿Cuántas extendidas puedo tener? ¿Cuántas lógicas puedo tener dentro de las extendidas? Dentro de la primaria, ¿puedo tener una lógica? Esas cosas que, si uno sabe y lo hace, le parece ilógico una pregunta, como decirle, che, ¿lógica dentro de primaria? Pero no, si vos creas primaria, dice, está. ¿Qué lógica? La lógica te aparece en la extendida. Pero tuvieron que haber creado, hoy crearon un ejemplo de media hora de discos. La clase que viene vamos a estar laburando 2 horas con discos. Y en el parcial van a tener que aprobar manejando discos. El segundo parcial van a tener que manejar los discos de manera ninja, con LVM. O sea, esto que estamos viendo es Disney, comparado con LVM. Así que todas estas preguntas que por ahí ahora le parecen, che, ¿será una lógica, una extendida? En realidad, después se responden solas con la práctica. Si ustedes no hacen la práctica, es muy difícil responderla. Casi imposible, porque ninguna teoría te da toda la respuesta a las preguntas locas que se nos pueden ocurrir cuando sabemos de qué se trata. Si nosotros sabemos qué es una lógica o una extendida, podemos mezclar las preguntas y decirle, che, ¿y cuánta extendida podés poner dentro de una primaria? Y el que sabe, ni duda, dice ninguna. Me estás hablando de 2 cosas que son totalmente distintas. Y el que no sabe, se pone a buscar en Google. Y hasta puede encontrar una respuesta que le diga, sí, se puede poner una dentro de otra, y le manda, como que sí, se puede. Es práctica. Si no practican y no se equivocan y no crean todas las posibilidades de discos rígidos, total es una máquina que la apagan y la prenden de vuelta y no tiene nada. Una vez que hacen toda esa práctica, fíjense el montar con el FS-Tab, si lo pueden modificar y cómo lo pueden modificar. Y la clase que viene vemos algo de bin para modificar archivos con el editor de texto que no usa mouse ni el teclado extendido, ¿no? Está hecho, es un editor de texto para cuando no había teclado extendido. Así que hay muchas teclas que no existen, por ejemplo los cursores, los numéricos, el mouse. Entonces vamos a tener que aprender a utilizar el bin solamente con las teclas de los caracteres ASCII normales. Si no hay más consultas, los liberamos. Esperemos que se hayan divertido creando discos rígidos y rompiendo todo. La clase que viene seguimos. Me gusta romper cosas. Profe, una duda. Siga.